más y más a ti. Señor, bendice esta prédica que vamos a escuchar, que toque los corazones de todos los aquí presentes y también de aquellos que lo puedan ver, Señor, para que se haga tu voluntad y para tu gloria y honra. Gracias te damos en todo momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentaros. Hoy vamos a hablar del rechazo a Dios. Hasta aquí sabíamos que Dios había elegido un rey en contra de su voluntad, pero a petición del pueblo de Israel. Al final, todo esto Dios lo sabía, lo controlaba y lo permitió. El pueblo ya rechazó a Dios en ese momento. El Señor le dijo a Samuel que les advirtiera, y aún así quisieron un rey, y aquí lo tenían. Aún así, a pesar de que no fuera lo correcto, Dios preparó a Saúl para ser un rey que reinara justamente y que reinara conforme a Dios. Hasta aquí llegamos. Lo último que vimos fue la victoria que tuvo Saúl contra los amonitas, que salvó y estableció su reino en ese momento. Un Saúl que sí siguió la voluntad de Dios en ese momento. Un Saúl que tenía el espíritu de Dios que le había dado cuando Samuel fue a su encuentro. El problema es que a pesar de todo eso, Saúl despreció toda esa capacitación, todo eso que le dio Dios, y acabó, por desgracia, como muchas veces nosotros mismos acabamos, con el pecado más antiguo del mundo, que es la soberbia. Despreció todo lo que Dios le dio, porque él solo tenía que hacer una cosa, y era obedecer la palabra de Dios. Pero Saúl no lo hizo, o mejor dicho, no lo ha hecho, como hemos visto ahora. La pregunta es, ¿y nosotros? El Señor ha hecho mucho por nuestras vidas. El Señor nos ha dado vida nueva. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo. Estamos capacitados para ser buenos, no, grandes cristianos, por la capacitación que nos da Él. La pregunta es, ¿usamos eso? ¿O como el mundo ponemos nuestros ojos en otras cosas, en nuestras propias fuerzas? ¿A quién llamamos cuando tenemos problemas? ¿Tenemos confianza y obedecemos a Dios? Bueno, eso es algo que tenemos todos que mirar en nuestros adentros. En primer lugar, vamos a ver pues las fases, ¿no?, de cómo se rechaza a Dios. En primer lugar, Saúl se llenó de orgullo. Por un lado, habla de, dice, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años, llevaba 2 años reinando. Había tenido la gran victoria contra los amonitas, que le había servido para ser reconocido, ser enaltecido como rey y salvador por muchos de la gente, pensado un supuesto salvador, cuando sabemos que la salvación fue de Dios. A veces cuando te van bien las cosas, ¿verdad?, si estás mucho tiempo en esa bonanza, en esa tranquilidad, solemos tender a olvidarnos de Dios. Lo tenemos todo, estamos tranquilos, nos va bien, y cuanto más pasa eso, pues lo que hacemos todos es olvidarnos de Dios. Y Saúl se olvidó de lo que Dios hizo con él. Lo malinterpretó, lo tergiversó en su cabeza. Ahora lo veremos. Tenía pueblo suficiente para hacer un gran ejército, pero aquí nos dice que
separó a 3.000 hombres, 2.000 con él, 1.000 con su hijo, y al resto los mandó a casa. Tenía un rival duro, los filisteos, hacia el oeste. Pero él no utilizó todo lo que le daban. Se veía seguro. Y de hecho se veía tan seguro como que lo primero que hizo fue atacar a través de su hijo a los filisteos, provocando el conflicto. En ese momento ataca, lo diré, a la guarnición de los filisteos que había en el collado, que si vemos al principio cuando fue Saúl y vio a Samuel, allí estaba el collado y los filisteos. Entonces parecía que en ese momento seguramente fuera un momento de tensión, de falsa calma, con tensión, ¿vale? Pero no había en ese momento guerra. De hecho, la primera a la que se enfrentó fue contra los amonitas, no contra los filisteos. Tenían ahí un problema. Pero Saúl se veía fuerte y atacó a los filisteos. Tú no atacas si no crees que vas a ganar, que yo sepa. Las tácticas ya se me quedan lejos. Le ataca. Y después de eso, ¿qué dice? Y entonces llama al pueblo. Que el pueblo podía haber estado con él, pero no. Decidió quedarse unos pocos a atacar y llamar al pueblo. Decir, venga, venid. Les llamó, no hijos de Israel, no, les llamó hebreos, que es un término un poco más mundano, que había hebreos que no tenían por qué ser hijos de Israel. Y les llamó, dijo, oigan los hebreos. Y la gente, que todavía recordaba esas grandes hazañas de Saúl, pues fueron para allá. Fueron para allá a apoyarle. Saúl, imaginémonos un poco la situación, atacó y luego llamó a la gente. Tenía confianza en que la gente iba a responder. Tenía confianza. Pero en ningún sitio estamos viendo a Dios. Está Saúl haciendo sus cosas. No hemos escuchado que Saúl pregunte a Dios, no hemos escuchado que hable con Samuel, nada. Saúl está provocando un conflicto porque él cree que va a ganar. Normalmente, si vemos en toda la conquista del territorio de Canaán, lo primero que hacían antes de subir a atacar a algún pueblo era preguntarle a Dios. Aquí ya desapareció Dios, no vemos a Dios por ningún lado. Saúl tiene esa conciencia de que él puede hacerlo. En contraste, por ejemplo, con David, que dice en 2 Samuel 22, dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. David confiaba en Dios. Confió en Dios cuando atacó al gigante Goliat. Confió en Dios cuando fue perseguido por Saúl. Confió en Dios en todas sus victorias y también con el destierro por su hijo Absalón. En toda la parte de David lo que vimos fue confianza en el Señor. Aquí lo que vemos es confianza en uno mismo. Y debemos volver a preguntarnos, ¿cómo está nuestro corazón con Dios? Sí, voy los domingos, leo mi Biblia a veces, oro 5 minutos. Y está ahí Dios, y Dios me quiere, y Dios me ayudará en todo lo que tal, pero ¿de verdad está ahí? ¿De verdad el primero en el que pensamos cuando tenemos alguna cosa importante o algún momento de prueba es en Dios? ¿O pensamos en, a ver cómo lo vamos a resolver? Tenemos que pensar en ello. Ese es el momento en el que tenemos que decidir si estamos cayendo ante el influjo del orgullo o realmente mantenemos agachada nuestra cabeza ante Dios, sabiendo que yo no puedo. Yo no puedo. Saúl se ha llenado de orgullo. ¿Qué hace después? Se impacienta y tiene miedo. Qué curioso, ¿no? En los versículos de 5 a 8 nos dice en primer lugar que ese gran plan que tenía Saúl de atacar a los filisteos y luego traerse a la gente con él de apoyo,
Dice en el versículo 5, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30.000 carros. Bueno, hablan de que quizá hubo ahí un pequeño error en la transcripción y eran 3.000 carros, pero siguen siendo 3.000 carros. 6.000 hombres de a caballo. Y pueblo como la arena. Había mucha gente ahí. Había mucho peligro para Israel. Se fueron ahí a Micmas, ahí al lado de donde estaba ese cuartel general de Saúl, y acamparon. El peligro viene. El peligro se ha presentado. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, dice, porque el pueblo estaba en aprieto, porque tenían delante un gran peligro, ¿qué hicieron? Se escondieron. En cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas. No sé si sabéis cómo son las cisternas, más en esa época, pero vamos, aquí, ahora también. Una cisterna normalmente es un espacio donde se guardan las aguas de la lluvia y tal, ¿vale? Son sitios húmedos, oscuros, sitios incómodos donde, bueno, había que resguardarse, ¿no? La gente parece que Saúl midió mal su fama, que Saúl pensaba que la gente iba a estar con él, pero se pasaron en 2.000 o 3.000 hombres. La gente le apoyaría quizá contra 5.000, contra 10.000, pero parece que los filisteos daban más miedo que la confianza que tenían en Saúl. Saúl está en problemas. Han venido los problemas a su vida y su orgullo no le dejó ver que podía pasar esto. Así que, bueno, ¿qué nos queda? ¿Cómo gané la última vez? Porque le pedí a Dios que me diera la victoria. Nada, hay que pedir el favor de Dios. Bueno, en el versículo 7 que no lo he dicho, no solo huyeron a esconderse, se fueron al otro lado del Jordán. Claro, cuando dice que van a Gad, a Galaad, todo eso es en la parte antes de entrar a Jericó, recordemos, ¿no? Que las tribus de, si no recuerdo, era la media tribu de Manasés, la tribu de Gad y de Rubén, correcto. Y de Rubén se quedaron antes con esa heredad. Pues la gente, digamos así, que emigró hacia el este. Se le fue la gente a Saúl. ¿Qué pasa cuando nosotros entramos en problemas? Nos ponemos nerviosos, nos ponemos impacientes. Sí, ¿verdad? Así que, ¿qué hizo Saúl? Bueno, hizo lo que tenía que hacer, esperar los 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Ese plazo lo podemos ver en 1 Samuel 10:8. La primera vez que se vieron, Samuel lo mandó para que viera todas las señales que le pidió. Le dijo, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que hacer. Esto pasó antes, pasó un par de años antes. Pero parece que era un poco esa la norma que tenía con Samuel. Ir a Gilgal, Samuel estaría atento a la llamada de Saúl y tenía que esperar 7 días. Quizá llegaba antes, quizá no, estaba haciendo cosas, pero Saúl sabía que Samuel debía llegar en 7 días. Pero no llegaba. No llegaba y el pueblo que empezó a desertar. Se escondían, ya se iban directamente, huían a otros sitios. Y Saúl, ¿cómo se debía sentir Saúl? Pues impaciente, estresado. Viene el peligro y a mí lo único que me pasa es que la gente se me va. Pero no habían pasado los 7 días, ¿vale? No habían pasado los 7 días. Volvemos a preguntarnos, ¿qué hacemos nosotros cuando vienen las pruebas? ¿Aguantamos? ¿Esperamos y confiamos en que Dios actúe? No digo que nos quedemos quietos mirando,
Pero, ¿qué hacemos? ¿Lo que buscamos hacer es lo que Dios nos mandaría, lo que Dios permite? ¿O no pensamos en Dios en ningún sentido y simplemente hacemos lo que consideramos que hay que hacer? Cayendo, pues, siendo, digamos, tentados también en ese momento. Ese momento te lleva a la tentación, que es lo que le pasó a Saúl. Te lleva a la tentación de hacer las cosas no como Dios quiere. Y al final eso es pecado. ¿Qué hacemos cuando vienen las pruebas? ¿Buscamos la guía de Dios o nuestra guía? Y bueno, ya con impaciencia y miedo, Saúl hizo lo que mejor le pareció, que fue rechazar a Dios. Dice en el versículo 9, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Bien, Saúl, bien. Saúl sabía perfectamente que eso no lo podía hacer. Pero entre su orgullo dolido, el miedo y la impaciencia, dijo, si es que no hay otra solución, es que tiene que ser esto, tiene que ser eso. Señor, me ha ascendido, ahora yo soy el que da los holocaustos. No esperó, no confió en Dios, no esperó ni confió en Dios. Su miedo y su impaciencia se convirtieron en los guías de su vida. Podemos ver un caso similar. Por orgullo, otro rey de Israel cayó en lo mismo. ¿Sabéis? Decidme cuál fue. Aquí lo encontraré. No. Aquí fue otra cosa. Me refiero a lo mismo. Fue otro rey que se llenó de orgullo y quiso hacer ofrenda. Pero en este caso los sacerdotes se interpusieron. Ucías, nuestro amigo Ucías, dice en 2 de Crónicas 26, versículos 16 al 21, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Ucías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Ucías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Ucías pensaba que iba a agradar a Dios que hiciera esto. Entonces Ucías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. No respondió bien. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Y la lepra qué significa? Que te conviertes en inmundo. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová le había herido. Así el rey Ucías fue leproso hasta el día de su muerte. No se pudo ni acercar al templo, no pudo ir a hacer ofrendas, no pudo hacer nada. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo el cargo de casa real. Jehová lo desechó. Desde ese mismo momento ya no pudo ejercer como rey, ni siquiera como rey. Lo desechó por su orgullo, por creer que él era merecedor del privilegio de dar el incienso. En fin, vamos a seguir.
Saúl ofreció el holocausto. Y como diríamos, y se quedó tan pancho. ¿Por qué? Porque después dice, entonces, he aquí Samuel venía, a mitad del versículo 10. Justo después de todo esto, ¿vale? Nada más ofrecer el holocausto, justo llega Samuel. Madre mía, Samuel, te tenías que haber dado prisa. Ay, Samuel. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Se escondió sabiendo que había hecho mal? No, se fue a ver a Samuel a saludarle. Se fue a Samuel a saludarle, pensando seguramente, bueno, lo vamos a ver ahora. Samuel, mira qué bueno soy, que como no venías, no te preocupes, aquí estoy yo, si yo lo valgo. Yo hago la ofrenda, yo hago el holocausto. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Pues si lo que ha hecho Saúl está muy bien, si se ha forzado. ¿No decía eso Dios a Josué, por ejemplo, esfuérzate y sé valiente? El problema es que no fue valiente. Se esforzó, pero no fue valiente. Las grandes excusas de Saúl. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Samuel, ¿qué has hecho? Saúl, la culpa fue del pueblo. El pueblo me desertaba. Si me hacen eso no vale, esto es trampa. Culpa del pueblo. Culpa tuya. Dijiste que venía en 7 días y casi ha pasado el tiempo y no has venido. Me has tardado. Te has quedado por ahí perdido. No. Culpa tuya. Y es culpa de la situación porque tengo aquí no sé cuántos filisteos que vienen y cosquillas no me van a dar. Son las excusas que damos todos cada vez que fallamos. La culpa es del otro. La culpa es tuya o de Dios. O la culpa es de la situación. Que la situación me obligó a hacer esto. La situación vino a mi casa y dijo, haz eso. Son las excusas del hombre desde el principio. Si nos vamos a Génesis 3, a ver si lo encuentro. Dice en Génesis 3, 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Nuestros amigos Adán y Eva. En el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Por lo menos estos sabían que no habían hecho bien. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer, el otro, que tú me diste, culpa tuya, ¿no? Me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Claro, si me da, ¿qué voy a hacer? ¿Le voy a decir no, quita? No, la situación me obliga a comer. Hay que ser educado con la mujer, no hay que... Desde el principio, el hombre usa esas excusas para rechazar a Dios. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Saúl pensaba conforme a lo que veía. No pensaba ni era consciente de Dios en su vida. Su criterio no se basaba en fe hacia Dios. Esto es lo mismo que pasa en el mundo. ¿Vale? En el mundo el racionamiento es este. El otro me pegó antes. Tú me dijiste mal las cosas. La situación me obligaba a dispararle. Bueno.
pero también nos pasa a nosotros. Es que no viene al culto porque no podía por no sé quién, o porque es que tenía una cosa muy importante que quizás no lo era tanto. No digo que no haya razones para no venir, pero quizá no siempre sean las razones correctas. Pero excusas vamos a poner. No, es que es muy tarde, se me ha olvidado leer la Biblia. Es muy tarde, es muy tarde. O es que me habían invitado unos amigos que hace mucho que no los veo, me voy con ellos y no me pongo con mis tareas de seminario o de lo que sea. O no, es que bueno, no voy a decir, pero es que tú me dijiste mal las cosas y claro, no pude ponerme a encontrar el artículo que quería leer sobre algo de Dios, lo que sea. Da igual, si es que me da igual. No, es que no pude orar porque me dio sueño. Es que llego cansado y reventado a mi casa por la noche y ponerme a orar. Y claro, llego tan cansado que duermo y me levanto también cansado. Con lo que madrugar también es un problema para orar. Hay muchos problemas, ¿verdad? Para orar, para leer la palabra, para estudiarla, para hacer otras cosas. Somos una caja de excusas. Y al final, lo único que estamos haciendo es, bueno, pues dejar de hablar con nuestro Padre, dejar de aprender de Él y conocerle más, dejar de hacer obras que puedan servir a su ministerio. No hablé con él porque es que tú me dijiste que era una persona muy iracunda y me dio miedo. No hablé con él del Señor. Yo qué sé. En fin. Saúl rechazó. Y le puso excusas a Samuel. Y después, además, no solo puso excusas, sino que en su mente la pintura, la imagen era otra, ¿vale? La especulación las especulaciones que decía Saúl no eran ciertas, dice en el 13, dice, entonces Samuel dijo a Saúl, no, miento, 12, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová, me esforcé pues y ofrecí holocausto. A ver, él dice, no, van a venir los filisteos. Tú no sabes si van a venir, si no, tú no sabes si Dios va a aguantar para que venga Samuel primero. Lo que está claro es que tú solo ves que tienes el peligro delante, no piensas en la soberanía del Señor. He de pedir el favor de Jehová, he de pedir el favor de Jehová. He de pedir. Primero, para pedir el favor de Jehová tienes que hacerlo correctamente. Y segundo, he de pedir el favor de Jehová. Claro, es ¿cómo se llama? Mi navaja suiza. Vale para todo. Yo le pido a Jehová y él me da. La forma de pensar de Saúl te llevaba quizá a una religiosidad, a otras cosas, ¿no? Y por supuesto, el culmen es, y yo hice lo correcto. Yo me esforcé y le di el holocausto, que al final es lo que quiere Dios. Holocausto, cabras muertas. Es lo que quiere Dios, ¿no lo sabía? ¿Sí? Y no voy al versículo que dice, holocausto no quiero, sino misericordia y piedad, no me acuerdo ahora. No, o sea, esta persona no entendía a Dios. Le había ido bien una vez, no sabe cómo, porque no fue por él. No conocía, él pensaba que Dios era ahí una navaja suiza, precioso, un mago, un genio de la lámpara, precioso, le pide el favor y él te mata un ejército. Total. En conclusión, el mundo está convencido, ¿no?, de que su esfuerzo es lo que le hace superar las pruebas. Los que directamente piensan más con ideología humanista, que el hombre está en control de su destino. Y los religiosos simplemente creen que pueden comprar el favor de Dios con rituales, con ofrendas, y ahí tenemos pues, la gran Iglesia Católico Romana, que podías pagar hasta por la salvación, ¿verdad? En fin, ni rituales,
ni ningún tipo de obra que hagamos puede comprar nada de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre puede ofrecer a Dios es trapo de inmundicia. Lo que Dios nos pide, lo único que nos pide no es que hagamos cosas, que montemos un orfanato, que montemos... No, que demos a comer de los pobres. Todo eso es consecuencia de lo que realmente Dios te pide. Y lo que Dios te pide y nos pide es primero fe en Él, porque sin eso ni siquiera hay salvación. Y que haya una relación de obediencia y de confianza, igual que un padre con un hijo. Eso es lo que pide Dios. Ni cabras que más, ni que yo soy esforzado, ni que yo, por mucho que te esfuerces, tú lo único que consigues es gloria para ti. Pero ¿dónde estás glorificando a Dios? Tienes que dejarlo en sus manos. Y eso es confianza. Y eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque el hombre tiende siempre a ese orgullo de yo me lo piso, yo me lo como, yo puedo hacerlo para mí. Este es el ejemplo de un hombre que no creía ni conocía a Dios. En contrapartida vemos al Señor Jesucristo en Getsemaní, diciendo en Mateo, en Marcos y en Juan, primero Mateo 26:39, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Marcos 14:36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo sí veía la situación correctamente. Venía un peligro, es cierto, venían los judíos, y él sabía lo que iba a pasar con él. Y sabía que iba a recibir toda la ira de Dios. Saúl sabía que podían venir los filisteos, pero él no tenía la seguridad. Cristo sí, a mí me va a pasar todo esto. La diferencia es que uno pide el favor de Jehová y el otro pide que se haga la voluntad de Jehová. Jesucristo pide que se haga la voluntad. Él quiere algo, pero que sea, en primer lugar, que se haga la voluntad. Y después, Saúl dice que lo que hizo fue correcto cuando fue realmente pecado. Cristo dice que lo que Dios permita es lo correcto. Lo que Dios permita será lo correcto. Ahí tenemos el ejemplo de sujeción, el ejemplo de obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Ya por último, no sé cómo vamos de tiempo, vamos bien. Vino el castigo a la desobediencia de Saúl. En los versículos 13 al 15 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Samuel sigue siendo fiel a Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no le está hablando a un campesino, le está hablando a un rey. Un rey ya 2 años en los que se había ganado gran fama. No hubiera sido el primer profeta que sale desollado, escaldado, aserrado, tras hablar con un rey. No sería el primero. Pero él no se cayó, no temió a lo que podía hacerle Saúl. Dijo la voluntad de Dios y se lo dijo a Samuel. Pensad, enfrentaros a un rey y decirle, te vas, eres desechado, ya nadie te quiere. ¿Vale? Pues el rey se puede cabrear. De hecho, cuando hemos visto, el rey Uzías se cabreó mucho, se enfadó muchísimo. Y fue Dios el que le paró con la lepra. Porque seguramente esos sacerdotes no lo hubieran contado. Y más casos. A Jeroboam recuerdo que también le dejaron la mano paralizada cuando querían matar a un profeta.
Saúl actuó locamente, le dice. Eso es sin sabiduría. Y todos sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. No guardó los mandamientos que le habían dado. Esa es la simple verdad y directa verdad. No me cuentes que te has esforzado, que te venían 20.000 hombres, que la gente se estaba escondiendo debajo de las piedras. Me da igual. La realidad es que has pecado contra Dios. Y por tanto tendrás un castigo. Tú que ibas a recibir ese reino y que iba a ser establecido, porque como veremos la próxima vez, su hijo Jonathan sí era un creyente de Dios, lo que has hecho es perderlo, ya no lo tendrás. Y para que te pique más, te diría, pero bueno, no. ¿Y qué es lo que hace? ¿Eso estropea los planes de Dios? No, no. Dios va a seguir con sus planes. Pero ¿qué dice en el 14? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Otro mejor que tú viene, que obviamente sabemos que eso a Saúl ya lo perturbó un poco. No podemos, no somos imprescindibles para Dios. Saúl se creía ahí el rey de Israel, que iba a guiar a Israel, el favorito de Dios. No hay favoritos para Dios. Cualquiera puede caer y ser desechado. No es así. Y de hecho todos hemos sido desechados por algo parecido a esto. Lo que pasa es que fue hace mucho tiempo en el huerto del Edén. Ya para concluir, vamos a dejar todas estas cosas claras. A Saúl lo que realmente le interesaba no era Dios, ni hacer la voluntad de Dios, ni agradar a Dios. Era el favor de Dios. Punto. El favor de Dios. Un medio para derrotar a los filisteos. En ningún momento estaba dentro de su cabeza el que debía obedecer a lo que Dios hiciera. Para él, Dios era una herramienta. Y de la misma manera, nosotros podemos caer en su mismo error. Que nuestras vidas, como cristianos, no sirvan más que para pedir a Dios que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude, que nos ayude. Ya está. Nuestra herramienta favorita. Dios, arréglame el frigorífico. Dios, quiero un coche nuevo. Dios, quiero ser 10 centímetros más alto. Dios. Cuidado de poner a Dios como justo lo contrario. Las herramientas somos nosotros para Él. El protagonista de nuestra vida es Dios, no nosotros. Es algo que es muy fácil de torcer y de cambiar. Hermanos, tengamos cuidado, porque así es como piensa el mundo. ¿Qué te dicen muchos? Los que no son religiosos, Dios es una fábula. O es alguien que está ahí tal, pero como yo soy bueno y no hago cosas y no mato a nadie, seguro que a Dios le caigo bien. Eso es lo que piensa. Eso es lo que piensa. Y los religiosos, yo soy el más bueno, el más santo y escucha, y doy toda la semana para el cepillo, para lo que sea. Yo soy buenísimo. Dios tiene un privilegio con tenerme a mí ahí en su rebaño que no veas. Es que, en fin, a mí esos pensamientos, que los vemos mucho ya digo, sobre todo en otras religiones basadas mucho en la obra, solo me demuestran que la historia, la fábula del fariseo y el publicano, ¿la conocéis? A mí esa fábula me encanta, de las que me conmueven. Vemos a un fariseo, ¿no?, que dice: gracias a Dios porque no soy como este, que yo diezmo, ayuno 2 veces a la semana y doy a los pobres. Gracias, Señor, qué bueno soy. Y el publicano, que es como deberíamos estar cada día cuando nos levantemos, solo decía:
Eh, como decía, sé favorable a mí, yo pecador, algo así, ¿no? Yo soy pecador. Lo recordamos cada día en nuestra vida. O nos levantamos, algunos no lo conoceréis. Había un anuncio aquí antiguo de colchones que decía: yo me levanto flex. Que, que te levantaba genial porque habías dormido en un colchón flex. Yo me levanto todos los días flex. Bueno, pensemos que quizás nos tenemos que levantar, acordáis, golpeando nuestro pecho diciendo: yo pecador, Señor, gracias por otro día, porque no lo merezco. Gracias por permitirme. Eso ayuda a no caer en ese orgullo. No podemos ofrecerle nada salvo nuestra rendición y absoluta dependencia. Dios ante todo merece nuestra alabanza, nuestra obediencia y nuestro agradecimiento por la salvación. Nuestra relación con Dios es algo que debe ser muy profundo y no una simple rutina de acciones, ni de ritos, ni de esfuerzo por nuestra parte. Él es nuestro Padre, nosotros sus hijos. Nosotros debemos cumplir como hijos obedientes y sujetos a nuestro Padre y confiar en Él y honrarlo. ¿O no es eso lo que debemos ser como un hijo carnal también? Esa relación es la que tenemos con Dios. ¿La estamos practicando o somos hijos desobedientes que entristecen a nuestro Padre? Es que se enfrentan. Bueno, vosotros también sabéis, como yo, cómo debe ser un buen hijo con su padre. Ahora, esto al final no es otra cosa que volver a advertirnos, volver a repetirnos que el hombre es pecador y que por sí solo rechaza a Dios. Igual que aquí Dios ha rechazado al primer rey, Dios ya rechazó al primer hombre en el Edén. ¿Por qué? Por lo mismo que ahora, por su desobediencia. Aquí Samuel se creía que era el que podía solucionar las cosas con los filisteos. Adán creyó que podía ser como Dios. Y en ambos casos fueron desechados. Saúl por David y Adán por la semilla de David, que es nuestro Señor Jesucristo. El postrer Adán, aquel que corregiría el pecado original, que corregiría la maldición de la muerte sobre el ser humano. Jesucristo, el que dio de nuevo la vida. Y por si me estás escuchando y no conoces a un Jesucristo, solo por Él puedes tener vida más allá de la que hay ahora. Solo por Él podrás vivir donde vive Él y tener una comunión, una relación con Dios por toda la eternidad. Y Él solo te pide lo mismo: fe en Jesucristo, fe en lo que hizo, fe en venir al mundo siendo Dios, despojarse de todo para aceptar la voluntad que era la salvación del mundo, para sufrir por la voluntad de Dios Padre de salvar a todo el mundo, obedeciéndole, poniendo primero esa voluntad y a Dios como a su propio cuerpo de pecado en ese momento, aunque fuera sin pecado, pero un cuerpo limitado, un cuerpo que iba a sufrir. Que no digan que Jesucristo no sufrió como hombre que era. Y si tú crees en eso y crees que con su pago te salvó, si crees que con su pago valió la salvación de todo el mundo, puedes ser salvo, puedes ser hijo adoptado de Dios, de hecho lo serás. Pero solo hay un camino. Solo hay un rey de reyes, un rey que de verdad gobernará por toda la eternidad. A Él y solo a Él le debemos obediencia, confianza, fe. No busquemos en nuestras vidas la solución para algo que ya está, que es la salvación por medio de Jesucristo. Vamos a orar.
Dios amado, Dios Todopoderoso, gracias por la salvación que nos has dado, inmerecida porque nosotros somos pecadores. Una salvación preciosa por tu único y verdadero amor, ya que nosotros no te pudimos amar